Me llamo Elena Vargas y hace 19 años que trabajo en Altavera Consultoría, una de las firmas más respetadas de Madrid. Pero el día que te voy a contar, un martes en abril que comenzó como cualquier otro, viví un momento que debería haberme quebrado emocionalmente, pero que, paradójicamente, terminaría liberándome de maneras que ni siquiera imaginaba. Para que entiendas verdaderamente qué sucedió en esa sala de reuniones, frente a mis colegas, necesitas saber quién soy realmente, de dónde vengo y cómo llegué exactamente a esa posición. Necesitas entender 19 años de trabajo consistente, a veces frenético, de construcción meticulosa desde cero, de sacrificios genuinos que te enseñan valores que el dinero nunca podría comprar. Necesitas saber que lo que pasó aquel martes no fue una sorpresa que cayera del cielo como un rayo inesperado, sino el resultado de algo que había estado incubándose lentamente durante meses, como un veneno que alguien vierte gota a gota en tu copa, esperando que no lo notes hasta que sea demasiado tarde. Comencé en Altavera Consultoría hace 19 años exactos, cuando tenía 28 años y la vida me parecía un territorio completamente inmensurable. La empresa era entonces mucho más pequeña, apenas 30 empleados en una oficina que olía a pintura fresca y café recién hecho en la cocina. Todos éramos casi familia en esos primeros años. Recuerdo con nitidez ese olor específico del café por las mañanas. Las reuniones largas, donde todos teníamos voz auténtica y éramos escuchados realmente por los líderes. No solo porque era obligatorio, sino porque realmente importábamos. El mérito era lo único que importaba genuinamente para el ascenso profesional. No había sistemas complicados de favoritismo, no había conexiones personales que influyeran en tus oportunidades. Si eras bueno en tu trabajo, ascendías. Si cometías un error, lo reconocías públicamente, aprendías de él profundamente y mejoraba como profesional. Era simple, era puro, era lo que el mundo empresarial debería ser siempre. Durante esos primeros años fundamentales, trabajé sin parar. Madrugadas enteras en la oficina, revisando auditorías complejas, hasta que los números finalmente adquirían sentido verdadero. Fines de semana completos, visitando clientes en diferentes partes del país para entender sus negocios desde adentro, desde sus preocupaciones reales. Aprendí cada aspecto del funcionamiento empresarial, cada engranaje de cómo funciona realmente una consultoría. Me especialicé deliberadamente en auditoría financiera y consultoría estratégica, porque creía genuinamente que podía añadir más valor allí que en otras áreas. Obtuve mis certificaciones internacionales durante un proceso que requirió meses de estudio intenso, después de horas de trabajo regular. Estudié en las noches, estudiaba los sábados por la mañana cuando mis amigas estaban en el cine. Pasé exámenes difíciles que me quitaron el sueño durante semanas enteras. Exámenes que fallé la primera vez, pero aprobé a través de persistencia pura, de no rendirme cuando querían rendirme todos. Hablé con clientes, construí relaciones comerciales que duraron años, relaciones basadas en confianza real y resultados demostrables, no en promesas vacías. No tenía pretensiones enormes de ser algún día la jefa de una corporación importante. Simplemente quería ser excelente en lo que hacía. Quería ser alguien de quien la gente dijera, si quieres que algo se haga bien, pídele a Elena Vargas. Ella no te prometería lo imposible. Ella te dirá la verdad, aunque sea lo que no quieres oír. Ella va a trabajar hasta que esté correcto. Eso era mi definición de éxito. No era dinero, era respeto, era integridad. Para cuando cumplí 38 años, era directora de operaciones de Altavera Consultoría. Era la mano derecha del anterior CEO, un hombre llamado Manuel Herrera. Manuel era de la vieja guardia empresarial, de esa época en que los negocios se hacían con apretones de manos sinceros y confianza mutua real, no con contratos de 50 páginas llenas de cláusulas sobre cláusulas. Un hombre que creía genuinamente en las personas y su potencial futuro. Un hombre que invertía tiempo personal y dinero real en el desarrollo profesional de sus empleados. Un hombre que se preocupaba por nosotros como seres humanos completos, no solo como máquinas productivas que generaban valor en las hojas de cálculo. Manuel se jubiló hace poco más de 2 años de forma completamente voluntaria. Fue una salida bonita y planeada con mucha anticipación, no una salida abrupta o inesperada. Se llevó bien con todos nosotros hasta el último día. Incluso organizó una cena de despedida elegante, pagada completamente con su propio dinero, no con fondos corporativos que pertenecían a los accionistas.
Nos regaló una botella de vino español auténtico de una bodega pequeña a cada uno de sus empleados directos como recordatorio personal. La mía, un Ribera del Duero excepcional de 2015, sigue sin abrir en mi casa, en una estantería especial en mi comedor. Es como un recordatorio silencioso de los tiempos mejores, de cuando la lealtad mutua significaba algo real en los negocios, de cuando los líderes se importaban de verdad. Y entonces llegó Rodrigo Fuentes, transformando todo lo que habíamos construido con tanto cuidado. Rodrigo parecía ser la opción perfecta en todos los aspectos sobre el papel inicial. Su currículum era impresionante en todos los apartados. Experiencia documentada en consultoría estratégica a nivel internacional, verdaderamente verificable, o así nos parecía en aquel momento. Estudios formales en INSEAD, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, la escuela donde estudian príncipes y magnates. Contactos importantes en toda Europa que mencionaba constantemente en las reuniones iniciales con toda naturalidad. Había trabajado para algunas de las empresas más grandes del continente, aunque siempre bajo estructuras corporativas demasiado complejas como para verificar sus contribuciones específicas reales. Cuando preguntabas detalles, sus explicaciones eran técnicas, complicadas, precisamente lo suficientemente vagas como para ser imposibles de refutar. Los accionistas estaban entusiasmados con su potencial futuro. Querían expansión agresiva, crecimiento rápido, números más grandes en los informes trimestrales que pudieran presumir en reuniones de junta. Y Rodrigo parecía ser exactamente lo que querían. El Consejo de Administración lo eligió prácticamente en una semana, sin mucha deliberación profunda. Yo estaba contenta en ese momento inicial, genuinamente optimista. Pensé que con alguien como él, Altavera crecería considerablemente, que podríamos finalmente competir directamente con las grandes consultoras internacionales, con McKinsey, con Boston Consulting Group. Los primeros meses fueron tranquilos, casi normales en apariencia superficial. Rodrigo se movía con confianza por la oficina, sonreía, saludaba a la gente con una calidez que parecía genuina. Asistía a mis reuniones sobre operaciones, escuchaba mis reportes detallados con lo que parecía ser atención real, asentía como si estuviera asimilando información importante que le sería útil. Pero empecé a notar cosas específicas, pequeños detalles que por separado no significaban mucho, pero que juntos formaban un patrón preocupante que no podía ignorar. Reuniones estratégicas importantes a las que ya no me invitaba, aunque yo había estado asistiendo a todas ellas durante años bajo Manuel. Decisiones importantes sobre clientes que descubría después de que se habían tomado completamente, no antes de su implementación. Correos de Rodrigo donde pedía reportes directamente a mis equipos, saltándome a mí, la directora de operaciones designada. Al principio pensé que era paranoia típica de alguien que siente que va a ser desplazada, miedo irracional al cambio, que todos los nuevos líderes necesitan tiempo para encontrar su ritmo corporativo, para entender los procesos. Pero el patrón persistía semana tras semana, mes tras mes, con una consistencia que no podía ser coincidencia. Y entonces llegó Cristina sin anuncio previo alguno. Cristina es la hija de Rodrigo Fuentes, aunque en ese momento yo no lo sabía completamente. Tiene 32 años, aunque parece más joven cuando sonríe de esa manera que tiene, ese gesto que dibuja pequeños hoyuelos en sus mejillas. Un día, sin aviso previo real, sin discusión transparente con nadie, sin comunicación alguna, apareció en la oficina como asistente de proyectos estratégicos. Así lo anunció Rodrigo en una reunión general de personal con toda la solemnidad de un monarca anunciando el descubrimiento de un continente nuevo. Una posición completamente nueva que nadie sabía que existía anteriormente. Presupuestada de la nada, aparentemente sin apropiación formal por parte del Consejo. Ni siquiera el Consejo de Administración había sido informado previamente sobre esta contratación específica, algo que descubrí después cuando investigué. No sabía mucho sobre Cristina en ese momento inicial. Sabía que había vivido en Barcelona durante algunos años, que trabajaba en algo relacionado con emprendimiento digital,
aunque los detalles eran vagos cuando preguntaba directamente a Rodrigo sobre su experiencia real y sus logros profesionales verificables. Rodrigo casi nunca hablaba de ella, lo cual era extraño considerando que la había traído a trabajar a su empresa, a su propia organización. Pero noté rápidamente que su despacho estaba 2 pisos arriba del mío, muy cerca del de su padre, en una ubicación de prestigio. Una vista similar a la suya, un tamaño similar al de otros directivos. Era como si alguien hubiera planeado esto cuidadosamente de antemano, como si el espacio ya estuviera reservado, esperándola. En los primeros meses, Cristina no hacía gran cosa visible para el resto de nosotros. Asistía a reuniones, tomaba notas con diligencia exagerada, como si estuviera registrando secretos de Estado. Sonreía vagamente, como alguien que estaba aprendiendo el idioma corporativo lentamente. Era como si estuviera observando todo, estudiando quién era importante, dónde estaban los poderes reales. Pero Rodrigo parecía encantado con su presencia, casi embobado. La llevaba a todas partes como si fuera una joya corporativa invaluable. A reuniones con clientes importantes, a presentaciones delicadas, a comidas con el consejo de administración en restaurantes caros de la ciudad. Era veneración paterna pura, aunque algo en ello se sentía calculado, estratégico. Y mientras tanto, yo desaparecía lentamente. No de repente, de una manera abrupta y visible. Fue lento, como la erosión del agua sobre la piedra, imperceptible hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada. Una reunión importante de la que de repente no me enteraba. Un cliente que me era asignado solo para descubrir que Cristina iba a supervisar mi trabajo, que reportaría directamente a ella. Un proyecto que había liderado durante 5 años, que de repente pasaba a coordinación compartida. Coordinación compartida era un eufemismo corporativo que significaba que ella asentía en las reuniones y yo hacía todo el trabajo real, toda la consultoría complicada, mientras ella recibía el crédito en los reportes ejecutivos. Mis colegas me miraban con una combinación de lástima genuina e incomodidad. Andrés Leal, un amigo que trabaja en recursos humanos y que conoce todos los secretos corporativos de la empresa, me avisó un día en la cafetería cuando estábamos solos. «Elena», me dijo bajando la voz, «Rodrigo está preparando a Cristina para tu puesto». Literalmente. Tiene documentos en su despacho. He visto los organigramas rediseñados. Sus palabras fueron como un puñetazo que no me sorprendió, pero que igual duele cuando lo recibes confirmado por alguien que sabes que no miente. ¿Hacer qué? ¿Quejarme al CEO que estaba degradándome? ¿Ir al consejo que aparentemente no sabía qué estaba pasando? Así que me quedé callada. Hice mi trabajo con el mismo profesionalismo de siempre. Mantuve la compostura profesional incluso cuando sentía que algo moría dentro de mí cada día. Y comencé a documentar todo meticulosamente. Suena obsesivo, lo sé. Pero después de 19 años en consultoría, después de trabajar en una industria donde los datos son religión, aprendes que el papel manda, los hechos mandan, los datos mandan. La verdad verificable manda. Empecé a guardar copias de mis correos importantes, reportes detallados, proyectos completados, métricas de éxito. Mantuve un registro meticuloso en un documento privado, porque sabía, con una certeza que me enfermaba, que esto iba a llegar a un punto de quiebre inevitable, que algo iba a pasar, que la tensión acumulada iba a explotar. Ese punto llegó el martes pasado, el martes que cambió todo. Rodrigo convocó a una reunión de personal extraordinaria, toda la oficina, aproximadamente 60 personas distribuidas en la sala grande. Nada inusual en teoría, hacíamos esto cada trimestre para comunicados importantes, pero había algo diferente en cómo me miró cuando entré en la sala. Una pequeña sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos, que parecía llena de algo que no podía nombrar. Una sonrisa que decía silenciosamente, «Hoy es el día, hoy es cuando finalmente ganas». Nos sentamos en la sala grande del 3er piso, la que tiene las ventanas enormes que dan a las azoteas de Madrid. Abril en Madrid es hermoso, devastadoramente hermoso. El cielo estaba limpio y azul, sin una nube. Podía ver las torres de Telefónica al fondo, la ciudad que amaba extendiéndose hacia el horizonte. Recuerdo pensar qué ironía tan perfecta que el mundo afuera fuera tan perfecto, tan sereno, mientras todo dentro de esa sala estaba a punto de desmoronarse de maneras que nadie podía anticipar.
Rodrigo comenzó con datos de ventas trimestrales, crecimiento de clientes, expansión de oficinas, números sólidos que se veían bien en papel. Luego pasó a reorganización del equipo, cambios para optimizar la eficiencia operativa y maximizar el potencial de mercado. Esa palabra lo dice todo cuando quieres hacer algo terrible, pero quieres que suene profesional, neutro, inevitable. Nombró a Cristina como directora de operaciones. Mi puesto. El puesto que yo había construido durante años. Dijo que era una adición estratégica de valor incalculable para la visión futura de la empresa, que su perspectiva fresca e innovadora había sido transformadora para nuestros enfoques. Sus palabras fueron cuidadosas, ensayadas, diseñadas para sonar justificables. Yo ya sentía el nudo en el estómago, una tensión física que recorría todo mi cuerpo. Mi corazón estaba acelerado, pero aún no era completamente directo, no era publicitado mi fracaso. Entonces Rodrigo dijo mi nombre con una voz cuidadosamente ensayada, aparentando compasión. Elena, eres una persona talentosa, lo somos todos aquí, pero el mercado cambia constantemente, las expectativas evolucionan, y a veces simplemente no encajas donde pensábamos que lo hacías. No es un fracaso tuyo, es simplemente la realidad de la evolución empresarial. La sala estaba en silencio completo. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos, tan fuerte que me preocupaba que todos pudieran escucharlo. Podía sentir todas las miradas converger en mí como si fuera un animal en una jaula. Hemos decidido ofrecerte un nuevo rol que creemos que será perfecto para tus habilidades específicas, continuó. Especialista senior en análisis de riesgos. Reportarás directamente a Cristina, quien ahora será tu supervisora. Seguirás siendo parte de la familia de Altavera, pero es un movimiento lateral, un cambio necesario para optimizar nuestros procesos. Asentí lentamente, profesional, serena, como si no acabara de decirme que la hija de mi jefe, alguien sin la experiencia requerida, alguien que había mentido en su CV, iba a ser mi supervisora. La verdad, Elena, continuó Rodrigo, quizás porque necesitaba justificarse más, es que Cristina simplemente está en otro nivel completamente. Su energía, su visión, su comprensión intuitiva de dónde va el mercado. Tú eres muy por el libro, muy tradicional, demasiado apegada a procesos antiguos. Pero Cristina es el futuro, es lo que necesitamos. Cristina sonrió desde la primera fila donde estaba sentada. Una sonrisa pequeña, satisfecha, arrogante, de alguien que sabía que había ganado sin tener que hacer nada excepto ser hija de la persona correcta. Yo sonreí también. Fue un gesto pequeño, apenas perceptible. Fue un gesto de calma. Y luego, muy lentamente, abrí mi computadora portátil. Las manos me temblaban ligeramente, pero el movimiento fue deliberado. La sala estaba en silencio. Nadie esperaba eso. Los murmullos cesaron. Era como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Sí, bueno, comencé con una voz que no sentía como completamente mía. Supongo que este es exactamente el momento apropiado para compartir algo que he estado analizando durante los últimos 8 meses. Información que creo que todos aquí necesitamos ver. Información que es crítica para el futuro de esta empresa. Rodrigo frunció el ceño, incómodo, como si hubiera planeado cada segundo de esta reunión y yo acababa de improvisar una línea que no estaba en el guión. Elena, no es el momento correcto, intentó decir con una voz que pretendía autoridad. Debemos continuar con la agenda planificada. Con todo respeto, Rodrigo, respondí, conectando calmadamente mi portátil al proyector. Esto es exactamente el orden del día correcto. Es la información más importante que vas a escuchar hoy. La pantalla detrás de mí se iluminó con una imagen clara. Mostré primero una línea de tiempo. La carrera de Cristina Fuentes, desglosada mes a mes, año a año. Y debajo de eso, su CV oficial que todos habíamos visto cuando fue contratada. Un CV que había investigado durante meses, verificando cada línea con fuentes públicas. No coincidían. Absolutamente no coincidían. Cristina, dije en voz baja, mirándola directamente a los ojos, permitiendo que viera que sabía exactamente lo que había hecho. Según tu CV oficial,
Trabajaste como directora de proyectos en Nexos Digital durante 3 años consecutivos. Eso es lo que dice aquí en el documento que proporcionaste. Pero aquí está un contrato que obtuve públicamente a través de los registros de la Seguridad Social. El contrato real dice especialista junior en redes sociales, no directora. 6 meses de duración, no 3 años. Con terminación anticipada, no una salida voluntaria. Hice una pausa. La sala estaba absolutamente quieta. Todos miraban la pantalla. Luego dice aquí en tu CV que lideaste la expansión digital en 3 startups diferentes, que fueron tus proyectos, tus visiones, excepto que sus informes financieros públicos, que cualquiera puede descargar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, te muestran como consultora externa contratada, no como fundadora o líder real. Y todos estos proyectos cerraron dentro de 18 meses. Todos perdieron dinero. Todos terminaron mal. Vi cómo Cristina se ponía pálida gradualmente, como si le estuviera drenando la sangre. Su sonrisa desapareció completamente. Sus manos se tensionaron en su regazo. Rodrigo se levantó abruptamente, su cara roja, venas visibles en su cuello. Elena, esto es inapropiado. Estás humillando públicamente a mi hija frente a toda la empresa. Vamos a parar esto ahora mismo. Esta reunión se ha terminado. No vamos a parar, respondí con una calma que me sorprendía a mí misma, con una claridad que sentía como poder puro. Porque todavía no hemos llegado a la parte importante, la parte que realmente importa. Siéntate, Rodrigo. Algo en mi tono lo hizo sentarse. Fue el tono de alguien que tiene todas las cartas. Mostré el siguiente documento en la pantalla: transferencias de datos, extracciones masivas de información confidencial de clientes de Altavera, información sensitiva sobre márgenes de beneficio, estructuras de costo, clientes que estaban en riesgo de ser capturados. Todo enviado meticulosamente a una empresa llamada Estrategia Integral Consulting, una empresa que, después de mi investigación, estaba parcialmente propiedad del hermano de Rodrigo, Miguel Fuentes. Un hermano con el que Rodrigo aseguraba públicamente en comunicados de empresa no tener relación comercial alguna, con el que supuestamente no se hablaba. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo, pero su voz había cambiado completamente. Era más pequeña, más asustada. Son copias de registros de transferencia de datos, respondí profesionalmente, mostrando cada documento con precisión. Extraídos del servidor de TI de Altavera mediante solicitud formal a nuestro departamento de tecnología. Estos datos se enviaron durante los últimos 8 meses, de forma consistente, a Estrategia Integral, una empresa que ha comenzado a buscar exactamente los mismos clientes que Altavera estaba desarrollando, con información de nuestros precios internos, con información de nuestras estrategias. Mostré análisis detallados que había preparado durante semanas. Casos específicos, clientes por nombre, clientes que habíamos ganado trabajando duro, que luego recibieron ofertas más agresivas de Estrategia Integral, con información interna de nuestros precios, con detalles que solo nosotros teníamos. El impacto estimado en pérdida de ingresos, continué, mostrando números precisos, es de aproximadamente 800.000 euros solo en el último trimestre. Casi 1 millón de euros en total durante los 8 meses de fuga. Mostré los logs de acceso del servidor, los detalles técnicos específicos, las fechas, las horas exactas, qué información se movió cuándo. Era irrefutable, era hermético. Y luego mostré el golpe final que había estado guardando, las capturas de pantalla del correo electrónico privado, entre Cristina y su padre. Una conversación que había encontrado accidentalmente cuando investigaba los logs de acceso. Un correo que había sido enviado hace apenas una semana. Papá, he enviado los últimos registros de clientes a Miguel como me pediste. He tenido que usar VPN para que no se note en los logs primarios del servidor. ¿Cuándo puedo dejar de pretender que trabajo para Elena? Esta actuación me aburre. Quiero mi posición real como directora. Quiero mi despacho. Quiero poder decirle a mis amigas qué hago realmente. Y la respuesta de Rodrigo, con un timestamp de hace 3 días.
Cristina, tranquila. Una semana más. Voy a anunciar tu promoción justamente después de degradarla públicamente. Será perfecto. Le voy a decir que es un cambio necesario para la empresa, que la está moviendo a un rol más apropiado para sus habilidades. Va a ser tan público, tan humillante, que no va a poder reclamar nada después. Luego te promoveré a ti y será como si Elena nunca hubiera existido. Confía en papá. He hecho esto antes. La sala explotó. No de una manera violenta, fue la comprensión, lenta, inevitable, como si cada persona en esa sala fuera asimilando simultáneamente la realidad de lo que había sucedido. Personas que amaban a la empresa, que habían trabajado con integridad, personas como Andrés, todos dándose cuenta de la realidad al mismo tiempo, de la traición, del cálculo deliberado, del plan para humillarme públicamente antes de quitarme el crédito por años de trabajo. Isabel Montoya, la presidenta del consejo, se puso de pie lentamente. Ella estaba sentada en la tercera fila, y sus ojos me encontraron brevemente. En ese momento, supe que ella ya lo sabía, que ya sabía todo esto. Rodrigo, tú y yo vamos a hablar, ahora, en privado. Los abogados también, en mi despacho. Inmediatamente. Cristina se puso de pie también, intentando deslizarse hacia la puerta como si pudiera simplemente escapar de la realidad que acababa de revelarse. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Isabel con una voz que no era una pregunta. Esto es transferencia de información confidencial a una entidad comercial rival. Eso es delito bajo la ley española, artículos específicos del Código Penal. Vas a esperar aquí mientras nuestros abogados llaman a los tuyos. Lo que sucedió después fue ordenado, limpio, profesional, aunque todo estaba roto. Los abogados de Altavera estaban en el edificio en menos de una hora, y cuando llegaron, Isabel me pidió que habláramos en privado durante 5 minutos, en su despacho, con la puerta cerrada, y ahí me dijo la verdad. Elena, te llamé el lunes por la noche porque ya sospechaba algo. Las pérdidas de clientes eran demasiado precisas, demasiado específicas. Parecía que alguien sabía exactamente nuestros movimientos antes de que los hiciéramos. Así que contraté investigadores privados de forma discreta. Encontraron la mayoría de esto, pero no tenía todas las pruebas que tú tenías. Así que te pedí que documentaras todo, que fueras minuciosa, y lo fuiste. Eres formidable. ¿Sabías?, pregunté, sintiéndome casi traicionada por un momento. ¿Sabías que esto iba a suceder? No sabía exactamente qué iba a pasar, respondió Isabel, pero sabía que algo no estaba bien, y cuando me enteré de que Rodrigo planeaba degradarte hoy, supe que esto era el momento. Así que sí, estábamos preparados. Pero Elena, lo que hiciste, la información que presentaste, eso fue todo tuyo. Eso fue tu investigación, tu valor. Así que ella y yo lo planeamos discretamente durante esa semana. Fue por eso que cuando presenté la información en esa reunión, no fue una revelación que sorprendiera completamente a todos. Fue una confirmación pública de lo que Isabel ya sabía. Una confirmación que necesitábamos hacer públicamente, enfrente de toda la empresa, para que no hubiera dudas. Rodrigo intentó negociar durante esas primeras horas. Dijo que fue un error de juicio, que Cristina era débil y él solo estaba siendo un padre protector. Que los negocios son así, que el dinero es el motivador real y todos lo hacemos en algún momento. Los correos electrónicos lo refutaron completamente. Mostraban premeditación, mostraban un plan, mostraban malicia deliberada. Cristina intentó llorar durante los interrogatorios legales. Dijo que su padre la había forzado, que ella solo estaba obedeciendo, que no sabía realmente lo que estaba haciendo, que era una víctima también. Los logs técnicos lo refutaron de inmediato. Mostraban que ella accedía a estos archivos activamente, que ella los organizaba, que ella seleccionaba específicamente qué información era más valiosa para enviar. No era alguien siguiendo órdenes, era alguien participando activamente en el fraude. Para las 3 de la tarde, después de llamadas a abogados especializados en derecho penal, después de consultas sobre el Estatuto de Limitaciones en España, después de todo, ambos estaban siendo escoltados afuera del edificio por seguridad. Rodrigo llevaba una caja pequeña con sus efectos personales, cosas del despacho que había traído de casa, su foto de familia, su bolígrafo favorito,
su premio de Mejor Líder de hace 3 años. Cristina llevaba nada, solo su bolso, su teléfono, su expresión de shock absoluto. El Consejo de Administración hizo un anuncio formal a las 4 de la tarde. Una comunicación interna que fue cuidadosamente redactada para no comprometer ninguna investigación legal, pero que explicaba que Rodrigo y Cristina habían sido separados de la empresa por motivos disciplinarios serios que están siendo investigados legalmente. La gente me miraba, algunos con simpatía clara, algunos con algo que parecía ser miedo, como si vieran en mí una advertencia sobre lo que sucede cuando traicionas a alguien. Andrés vino a mi despacho alrededor de las 5 de la tarde. Se asomó por la puerta abierta, con una expresión que no podía leer completamente. Sus ojos parecían grandes, sorprendidos, admirativos. «Lo hiciste», dijo simplemente. No era una pregunta, era una declaración de hechos, de algo que había visto ocurrir en directo. «Lo hicimos», respondí. «Tú me dijiste primero, tú me alertaste hace meses, tú me diste la información sobre los organigramas que Rodrigo estaba preparando. Sin ti, sin esa conversación en la cafetería, nunca hubiera pensado en investigar tan profundamente. Tu aviso fue el catalizador. ¿Y toda esa información que presentaste? ¿Dónde exactamente la encontraste? ¿Cómo conseguiste acceso a esos correos privados?» Llevo recopilando datos sistemáticamente durante 8 meses, desde exactamente el día que Cristina llegó a la empresa. Algo sobre ella no encajaba desde el principio absoluto. Su CV tenía inconsistencias que una búsqueda en LinkedIn básica habría revelado inmediatamente. Sus fechas no coincidían, sus títulos eran exagerados. Así que empecé a verificar por cuenta propia, discretamente. Una cosa llevó a otra naturalmente. Acceso a registros públicos de empresas, solicitudes formales a departamentos como si fueran investigaciones de rutina, búsquedas en el registro mercantil central. Fue paciencia pura, más que genialidad. Fue persistencia. Fue cuidado meticuloso. «Eres formidable», dijo Andrés, y sonaba genuinamente como si lo dijera de verdad profunda. «Acabas de salvar a esta empresa de forma literal. Sabes exactamente eso, ¿verdad? Sin esto, habrían seguido sangrando dinero durante años. Habrían podido llevar a Altavera a la quiebra dentro de 2 o 3 años máximo. Habrían robado toda la base de clientes que Manuel construyó durante décadas. Habrían destruido todo». Para las 6 de la tarde, los equipos legales estaban en comunicación constante, españoles e internacionales. Las negociaciones fueron rápidas. Rodrigo y Cristina habían cruzado líneas penales claras e irrefutables. Había transferencia intencionada de información comercial sensible a un rival, con intención demostrada de causar daño a la empresa original. Eso es un delito bajo la ley española. No es un error de juicio, es un crimen. Así que Rodrigo aceptó una retirada mutuamente acordada por razones de salud personal. Fue mejor que ir a juicio, fue mejor que una condena pública. Cristina hizo exactamente lo mismo. Ambos firmaron acuerdos de no divulgación amplios y detallados. Una indemnización que cubriera el daño estimado a la empresa. Dinero que vendría de sus cuentas personales, de su patrimonio. Para las 9 de la noche, después de documentos firmados, después de llamadas confirmando que se marchaban de la ciudad, el asunto estaba oficialmente cerrado en los términos de la empresa. Rodrigo ya no era CEO. Cristina ya no era asistente de nada. Ambos estaban fuera. Ambos estaban prohibidos de trabajar en consultoría en España durante los próximos 5 años. Ambos estaban viviendo con el conocimiento de lo que habían hecho. Esa noche no celebré de forma ruidosa. No salí a beber champán con mis amigas. No llamé a mis padres para jactarme. Simplemente me fui a casa en silencio. Me preparé cuidadosamente un vaso de vino de mi colección personal, un tempranillo que había estado ahorrando durante años para un momento especial importante, y me senté en mi balcón viendo la ciudad que había sido mi hogar durante todos esos años. Madrid se ve devastadoramente diferente cuando tu vida acaba de cambiar de forma radical e irreversible. Las luces de los edificios parecen mucho más brillantes, como si estuvieran celebrando algo junto contigo, aunque nadie conociera exactamente qué. El aire parece más fresco cuando lo respiras. El sonido de los coches a distancia parece más lejano, menos importante, menos molesto. El mundo parece recalibrarse de alguna manera fundamental. Y ahí sentada,
con el vino en mi mano fría, viendo los puntos de luz dispersos por toda la ciudad, me di cuenta de algo que no esperaba realmente sentir. No sentía venganza, no sentía triunfo absoluto, no sentía la satisfacción que creía que sentiría. Lo que sentía realmente era alivio profundo. Era como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante 8 meses completos, durante todo el tiempo desde que Cristina llegó, y finalmente, después de toda esa tensión acumulada, pudiera exhalar completamente. Podía sentir los músculos de mi pecho relajarse. Podía sentir mi corazón latir en un ritmo normal nuevamente. Era libertad. No era victoria, era simplemente libertad pura. Al día siguiente, el consejo convocó a una reunión conmigo, solo yo y los 5 miembros del consejo en la sala de conferencias más grande. Elena, queremos ofrecerte el cargo de CEO de forma permanente, para el resto de tu carrera profesional si lo deseas. Es tuyo. Pausé. Era lo que pensé que quería durante años: poder, posición, validación de que todo mi trabajo había sido correcto, que merecía estar en la cima. Pero no, escuché dentro de mí, en ese silencio, y supe que no. No, dije. ¿Perdón?, preguntó Isabel, genuinamente sorprendida. No quiero ser CEO, expliqué, y mientras lo decía, supe que era la decisión correcta. Quiero ser directora de operaciones nuevamente, pero de verdad esta vez, con autonomía real sobre mis decisiones, con respeto genuino del liderazgo. Y quiero ayudarte a encontrar un CEO externo, alguien elegido por su historial y su carácter, no por sus conexiones o su familia. Isabel sonrió lentamente, como si acabara de entender algo importante sobre mí. Eso suena exactamente justo, dijo, exactamente correcto. Vamos a hacerlo exactamente así. Volví a mi puesto original como directora de operaciones, pero esta vez con el apoyo completo del consejo, con la confianza que no tenía antes, con el conocimiento de que había sido honesta en un momento en el que hubiera sido fácil ser vengativa. Los siguientes 2 meses fueron interesantes en maneras que no anticipé. La empresa se estabilizó rápidamente después de la turbulencia. Una vez que se arregló la fuga de información, que todas las contraseñas fueron cambiadas, que se implementaron sistemas de seguridad nuevos, los clientes volvieron. Algunos que habían dejado la empresa durante la incertidumbre regresaron. Los números empezaron a crecer de nuevo. Recluté un nuevo CEO en julio, un hombre llamado Ramón García, 56 años, 25 años de experiencia real en consultoría, respetado en la industria por su integridad y su trayectoria. Cuando lo entrevisté, lo primero que me dijo fue: quiero que sepas que si trabajas conmigo, tu palabra vale oro. Confío en las personas que tienen carácter, y parece que tienes bastante. El cambio fue inmediato. La cultura de la empresa mejoró notablemente. La gente sonreía en los pasillos de nuevo. Las reuniones tenían menos miedo, más colaboración. Las personas comenzaron a proponer ideas nuevamente, sin miedo a ser robadas o ignoradas. Rodrigo desapareció de Madrid completamente. Se fue a vivir a la costa, a una casa pequeña en Nerja, un pueblo blanco en Andalucía, con Cristina. Ambos bajo una orden de la corte de no poder trabajar en consultoría en España por 5 años. Ambos enfrentando investigaciones legales que continuaron durante meses después. Miguel Fuentes, el hermano, lo tuvo peor. Presentaron cargos penales contra él directamente, contra Estrategia Integral como empresa. Su empresa se ha desmoronado lentamente. Los clientes se fueron cuando supieron la verdad. Los accionistas demandaron. Su reputación fue destruida. No fue mi intención arruinar sus vidas completamente. Yo solo estaba protegiendo la mía. Yo solo estaba defendiendo mi integridad. Pero las acciones tienen consecuencias. Las traiciones tienen repercusiones. Ellos eligieron su camino. Pero aquí está el verdadero final de esta historia. El final que cambió todo nuevamente. 3 meses después de todo esto, cuando las cosas finalmente habían vuelto a algo parecido a la normalidad en Altavera, una cliente llamada Sofía me contactó. Sofía Moreno, presidenta de un fondo de inversión importante en Madrid. Una mujer de unos 60 años que llevaba trabajando con Altavera durante 5 años. Elena, dijo cuando vino a mi despacho para hablar en persona, quiero hacer algo contigo. Quiero que dirijas una nueva división de consultoría estratégica dedicada específicamente a mujeres empresarias. Pequeñas empresas, startups, mujeres que quieren crecer, pero necesitan orientación de alguien que entienda sus desafíos reales. Acepté.
Pero no dejé Altavera de repente. Eso no habría sido correcto. Pasé 6 meses haciendo la transición meticulosamente. Entrené a alguien para que tomara mis responsabilidades, documenté procesos, preparé a la empresa para mi salida y luego, en marzo de este año, abrí mi propia firma. Se llama Vargas Asesoramiento Estratégico. Pequeña aún, apenas 8 personas en un despacho compartido, pero ya tenemos una cartera de clientes sólida. Mujeres que están construyendo negocios, mujeres que necesitan a alguien que entienda las realidades únicas de ser mujer en un mundo empresarial dominado por hombres. Lo que me sorprendió más profundamente es cuántas mujeres estaban esperando exactamente eso. En los primeros 2 meses tuve que rechazar más clientes de los que podía aceptar. Escritoras, empresarias, consultoras, todas querían trabajar conmigo específicamente, porque sabían mi historia, porque sabían que no me había quebrado, porque sabían que entendía exactamente lo que es luchar por tu lugar. Así que en cierto sentido, Rodrigo y Cristina fueron el regalo involuntario que me dio la oportunidad de hacer algo más grande que cualquier cosa que hubiera hecho en Altavera. Me dieron el empujón que necesitaba, me dieron la razón para saltar del acantilado. Tengo 47 años ahora. Dirijo mi propia empresa completamente independiente. Tengo clientes que me respetan profundamente, que vienen a verme específicamente porque saben quién soy realmente. Tengo la satisfacción intensa y diaria de saber que cada decisión que tomo es basada en integridad genuina, que no tengo que sonreír en reuniones incómodas con personas que no respeto, que puedo mirarme en el espejo todas las mañanas sabiendo sin sombra de duda que hice lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Alguien me preguntó hace poco si me arrepentía de haberlos expuesto a Rodrigo y Cristina tan públicamente, de hacerlo frente a toda la empresa, con 60 personas mirando en lugar de hacerlo en privado, en una conversación cerrada con el consejo. La respuesta es definitivamente no, rotundamente no, absolutamente no. Debían saberlo. Toda la empresa debía saberlo exactamente qué había pasado. Porque si lo hubiera hecho en privado, si hubiera permitido que Rodrigo se retirara tranquilamente con un acuerdo discreto, habrían culpado a la empresa de ser incompetente, habrían culpado a la tecnología de ser inadecuada, habrían dudado de mí, habrían pensado que estaba simplemente protegiendo mi posición corporativa. La verdad necesitaba ser pública, necesitaba ser visible, necesitaba ser incontestable. La gente que está en poder y actúa con maldad deliberada cuenta específicamente con que estaremos demasiado asustadas, demasiado avergonzadas, demasiado preocupadas por la estabilidad para hablar. Cuentan con nuestro silencio como defensa absoluta. Cuentan con que nos quedaremos calladas para proteger la reputación corporativa, para mantener la estabilidad, para preservar la paz falsa. Pero yo no tenía miedo, no en ese momento final. Estaba todo documentado meticulosamente, sistemáticamente, de forma irrefutable. Sabía con certeza que tenía razón. Y cuando tienes razón de forma documentada y tienes pruebas concretas, el miedo simplemente desaparece, como si fuera polvo llevado por el viento. Lo que queda es solo claridad. Claridad pura y luminosa sobre quién eres realmente como persona. Sobre qué eres capaz de hacer cuando presionan los límites. Sobre dónde están exactamente tus límites morales y dónde están tus verdaderas fuerzas. Y en esa claridad absoluta, todo en mi vida cambió irremediablemente.